Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. A ver, el ciclo sigue avanzando y nuestros temas como tal van estableciendo un proceso de continuidad en la planificación. Hemos hablado sobre cambios fisiológicos, cambios psicológicos, ahora hablamos sobre cambios sociales en el adulto mayor. Miren, la sociedad es lo único que tiene garantía que va a seguir cambiando. Y es que por los años nos hemos identificado con una cantidad de cambios que en la sociedad se vienen desarrollando, los cuales en definitiva van a establecer realmente el estilo de vida en el que mucha gente va a caer. Durante muchos años, la sociedad primitiva establecía pues una longevidad plena de muchas personas y la raza humana se dedicaba realmente a un tema propiamente de sobrevivencia, pues la sociedad identifica un proceso en el cual el cambio poco a poco es eh, asentado con relación a la forma de vida que se va encontrando. Los primeros humanos eran nómadas y poco a poco, con el desarrollo tecnológico, especialmente en la agricultura, la sociedad se volvió sedentaria porque pudo cosechar sus propios alimentos. Entonces, acuérdense que el ser humano está diseñado para correr y para comer, para correr y para comer. Para eso estamos hechos. Y realmente un tema en donde prácticamente estamos en constante cambio, en carreras continuas con nuestra sociedad, en donde todo es para ayer, con los adultos mayores esto puede generar un problema en donde la sociedad los va, entre comillas, a dejar atrás. Y este dejar atrás es amplio en diferentes contextos en los cuales se puede orientar. Los cambios sociales en el adulto mayor pues, están de la mano con una cantidad de procesos, los cuales van desde la familia hasta la medicina, hasta los procesos de comunicación, de movilidad, de trabajo, de migraciones y otro montón de situaciones, los cuales en definitiva establecen una referencia hacia el estilo de vida que ahora estamos viviendo. Una cosa es importantísima señalar, que entre los cambios sociales que hoy vivimos, lo que se conserva son los valores. O sea, y lo que respeto, es respeto de aquí hasta siempre. Lo que es prácticamente puntualidad, honestidad, o sea, esos valores se conservan. Y es, entre comillas, la vieja escuela los que nos enseñan los valores que tenemos que llevar. O sea, y no hay un tema de adaptación social a los nuevos valores. ¿Cuáles nuevos valores? No existen nuevos valores, son los mismos. Lo que pasa es que tenemos que aplicarlos en un contexto diferente y este contexto nos lleva a un proceso en el cual podemos establecer relaciones humanas con fines de convivencia, pero esa convivencia social tiene también que establecer una vinculación con los adultos mayores. La teoría más espantosa que uno puede escuchar es la del COVID, que fue hecho por científicos para poder disminuir el número de adultos mayores en el mundo. Esos cambios sociales son prácticamente impuestos por poderes fácticos que se encuentran en sociedades, si eso fuera cierto. Entonces, bajo esa situación se tiene que tomar en cuenta que el desarrollo de las sociedades se vincula también desde un punto de vista sobre cómo nosotros tratamos a nuestros adultos mayores y sobre cómo también tratamos a nuestra niñez. Porque en ambos polos de la sociedad es en donde se ven los frutos de una verdadera educación. Y esta educación está basada en la aplicación de derechos humanos en pro de la salud física y mental de las personas, en este caso adultos mayores. Y aquella población económicamente activa, la cual produce
un capital para poder sobrevivir y que es la que sostiene a un Estado, y entendamos Estado como la maquinaria en el cual funciona una sociedad, es la que siembra la semilla para poder ser atendidos X cantidad de años adelante. Es decir, dentro de lo mismo, el proceso de desarrollo social está vinculado desde el presente, proyectándose hacia un futuro en X cantidad de años. Eso yo insisto, o sea, ¿cómo nos vemos nosotros de aquí a 20 años? Yo tendré 63 años dentro de 20 años. Entonces, bajo esas instancias, nos identificamos buscando la forma de cómo poder producir una mejor sociedad. Hoy, el tema establecido son cambios sociales en el adulto mayor. ¿Y por qué es tan importante? Porque la transformación de la rutina cotidiana y los cambios psicológicos en la vejez no se producen de forma repentina. Todo es gradual. Es decir, un adulto mayor no experimentará un cambio social de la noche a la mañana, sino que simplemente se irá acentuando su rol social poco a poco. Y este poco a poco involucra un tema de habilidades motrices para su movilidad, habilidades motrices para su desarrollo laboral, habilidades motrices en el rol familiar. Y bajo esa instancia de lo que el adulto mayor va estableciendo, así es como ese cambio social poco a poco se va asentando. Pongamos el contexto fácil en el núcleo de la sociedad, o sea, en la familia. En la familia nuclear, padre, madre, hijos, o sea, los padres son aquellos que se fajan la vida trabajando por sus hijos para poderlos sacar adelante. Ellos planean una vida, en la mejor de los casos, como pareja, para poder establecer con ellos su descendencia. Establecen su noviazgo, su matrimonio, la construcción de sus bienes, el tener sus hijos, la cantidad de hijos que piensan tener, y al mismo tiempo establecen un proceso para poder desarrollar con ellos la educación que necesitan o que por lo menos pueden darles. Y en esta educación que pueden darles, pues pasan años, años, hasta que los padres llegan al retiro. He ahí un cambio importante. No sería todas las etapas de la vida del niño, desde que es un infante hasta que es un niño, que es un preadolescente, adolescente o un joven. Entonces, la educación cambia y cambia desde un punto de vista en donde se establecen los procesos en los cuales esta educación poco a poco va sustituyendo la fuerza del padre, de la madre, en pro del hijo, para que el hijo establezca mayor cantidad de fuerza y pueda con ellos cambiar su rol, en donde ahora los padres ya no son un apoyo para él, sino que él se va convirtiendo poco a poco en un apoyo para sus padres. Por eso es que aquella frase en donde, pues sí, ¿verdad? Son los hijos quienes tienen que enterrar a sus padres, no los padres tienen que enterrar a sus hijos. Esos cambios sociales son demasiado fuertes y no cualquier persona los puede sobrellevar en su salud mental. Y bajo esa instancia se tiene que entender que poco a poco esa línea de vida, ese proceso, pues en definitiva genera un desgaste emocional, físico en la persona cuando ya está en adulto mayor, que llega a educar o, perdón, a compartir con sus nietos y empieza otro ciclo, pues, de vida. Esa situación es bien interesante porque hay un chiste con mi familia que eh, los padres crían a sus hijos y los abuelos malcrían a sus nietos. Realmente eso va a ser así y ustedes lo van a ver. Si alguno ya tiene hijos, entenderá que sus padres, pues, son definitivamente, en la lógica, eh, pues los consentidores plenos de los nietos.
Y ahí los que mandan son los nietos, no son los padres, en muchas situaciones. Entonces es de tomar en cuenta esa historia porque en definitiva el desarrollo metacognitivo de la sociedad dice que esto tiene que ser así. Es muy raro cuando la realidad social sale por la tangente en estas situaciones y nos lleva a un proceso en el cual nos podemos establecer bajo la instancia de que la familia cambie. Oh, es un problema cuando hay una familia disuelta, pero al final la rutina cotidiana y los cambios psicológicos van a llegar a acentuarse, estableciendo con ellos cambios en el estilo de vida de las personas. Y este cambio en los estilos de vida de las personas es importantísimo tomarlo en cuenta porque ahí es donde dependerá qué es lo que se está buscando o qué es lo que la persona necesita para poder establecerse. Es interesantísimo bajo ese punto de vista, incluso desde un punto de vista social, cómo trabajan los adultos mayores para poder mantener su estilo de vida, para poder transformar su situación de vida. Y es que cuando uno deja de trabajar por adulto mayor, o sea, yo lo viví con mi papá, fue una cosa bien, pero bien yuca, ya que mi papá tuvo que retirarse por salud. Ya están jubilados y siguen trabajando. Y ese ya están jubilados y siguen trabajando no solo son mis padres, es un montón de gente que está jubilada y que no les alcanza una pensión para vivir, incluyendo muchísimos maestros en nuestro ámbito. Muchísimos maestros están en esa situación. Muy posiblemente algunos de sus padres o de sus conocidos estén en esa situación, ya sea con pensión o no, pero siguen trabajando después de ya, perdón, siguen trabajando cuando ya se encuentran en su tercera edad. Ahora, cuando ya les es imposible trabajar, ya sea porque se retiran o los retiran, la persona mayor pasa más tiempo en casa. Y ese pasa más tiempo en casa es un cambio radical en relación a la rutina cotidiana que él ha tenido que vivir durante muchísimos años. Especialmente si es una persona que ha trabajado en la calle. Me refiero, por ejemplo, un motorista, por ejemplo, un vendedor. O sea, encerrarse en su casa esperando, o sea, es bien yuca, porque cambia todo, todo. Desde los horarios de alimentación, los horarios para ir al baño, los horarios medicinales, los horarios de dormir. Esa soledad es complicadísima poder mantenerla ahí, porque también, como llega el adulto mayor, también llega la soledad a la casa. No soledad, sino que la soledad de estar solos, ¿ok? Entonces, el adulto mayor va a cambiar sus oficinas, sus industrias, su taxi, su bus, su supermercado, su lo que sea, por las calles aledañas. Y aquello se convierte en donde el entorno es totalmente diferente. El entorno cambia. Y este cambio se refiere a su colonia, que es la referencia de lo que hay en su realidad personal. ¿Sí? Y idealmente cuando hay colonias, si es un lugar en el cantón, o sea, es una cosa muy, pero muy diferente. O sea, en la zona rural, los ancianos viven muy, pero muy diferente a lo que viven en una zona urbana. Los vecinos se convierten en sus compañeros cuando hay vecinos. Fíjense que yo viví en una colonia aquí en el sur de San Salvador, eh, en donde, pues en la tarde, pues, a partir de las 9 de la mañana, la colonia queda totalmente sola. Una que otra persona podrán vivir ahí o estar ahí, usualmente adultos mayores. Y a las 4 o 5 de la tarde, la colonia se empieza a llenar, porque es una colonia dormitorio, así como muchas pueden haber, así como hay ciudades dormitorio aquí en el país. Entonces, bajo esa instancia, definitivamente la soledad está presente en las casas donde están los adultos mayores. Y es que hay que tener mucho cuidado porque esta soledad es una realidad en sus vidas que les va a acompañar. Y ellos tienen que adaptarse para poder saber vivir con la soledad. Y muchas veces la soledad no va a llegar sola, va a llegar con, por ejemplo, diabetes, por ejemplo, con depresión,
por ejemplo, con hipertensión arterial. O sea, esas compañeras se hacen presentes y son la compañía que el adulto mayor tiene. Y al estar ahí, ejercen cierta influencia emocional en la persona desde un punto de vista psicológico, pero también desde un punto de vista social, ya que establecen esta situación en donde la persona tiene la necesidad de ser atendida por sus familiares. Es interesante, porque es cierto que hay vecinos, es cierto que hay conocidos, que hay familia, pero ¿qué tan cerca están? ¿Qué tan cerca están estas personas? El final de la vida laboral, bien complicado, es bien complicado. Un adulto mayor no encuentra trabajo formal. Es paja. O sea, eso es bien difícil de decirlo, ya que la gran mayoría de personas cuando llegan a su retiro obligatorio, no hay más que hacer. No hay más que hacer. O sea, la idea es poder retirarse tranquilo, con que tu pensión te funcione. En este país no funcionan. Por lo menos, aunque tuvieron una mejora, el estilo de vida de las personas no permite que alcance, porque la vida se dispara. Entonces, bajo esa instancia, la, el final de la vida laboral, uno, no es inmediato. Usualmente se la huelen que van a terminar su periodo. Ya sea porque los vayan a despedir o porque simplemente los vayan a retirar. El gobierno en este momento está impulsando una cantidad de reformas a los presupuestos para poder retirar a un montón de personas mayores. Sí, pero es que los jóvenes tienen derecho, sí, pero también ellos. O sea, y a veces no hablemos de personas de 60 o 65 años, sino que a los 40, 45 años ya estás viejo para poder laborar en ciertos empleos. Entonces es bien complicado cuando el estigma de que la tecnología y que la juventud y que la fuerza llega y que es innecesaria e importante. Sí, pero también es necesaria la experiencia. O sea, hay muchas situaciones en las cuales la experiencia pesa más que las habilidades. Por eso es que es importante saber combinarlas. La productividad es uno de los más grandes retos de los adultos mayores. ¿En qué van a vivir estas personas? Parte el alma ver en las calles ancianos vendiendo frutas, vendiendo juguetes, vestidos de payasos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Somos una sociedad que está ciega. Somos una sociedad complicada, en donde no alcanzamos a ver que a eso nos dirigimos muchos posiblemente. O sea, los adultos mayores tienen que tener las garantías o tienen que tener los lugares especiales para poder saber retirarse. El problema es que la mayor cantidad de empleos que tiene este país son informales. Y esa informalidad no les permite tener una pensión, sino que una condena completa para poder trabajar hasta el último día de sus vidas. Hay que hacer reajustes muy significativos en nuestras sociedades. Y hay que empezar en la familia. O sea, si sabemos que el tío jamás se va a poder retirar, hay que saber cómo poder apoyarle en sus últimos días de vida. ¿Sí? Porque como familia, o sea, el tío no tiene por qué estar trabajando a los 80 años bajo el sol, en una calle, con un semáforo pidiendo dinero por limpiar un parabrisas, por decirles un ejemplo. Es complicadísimo. Pues sí, pero es que eh, nunca trabajó formalmente. Pues, ¿qué culpa tuvo también? Pues, o sea, es que los sistemas educativos, todo es un enlace. Y realmente la sociedad va a empezar a cambiar conforme los profesionales logren entender que la sociedad es el espejo de lo que les espera en un futuro. Hay que entender que el tiempo de ocio y el tiempo libre aumenta significativamente para aquellas personas que se retiran y muchas veces se retiran totalmente
lúcidos, sanos, con grandes habilidades, con grandes proyecciones para poder seguir aportando a una familia. Entonces, esa aportación es importante porque permite una independencia de estos ancianos. Porque estas oportunidades se tienen que aprovechar y valorar. O sea, una persona puede vivir exactamente de lo que sabe hacer. O sea, y ese sabe hacer muchas veces desaparece el rol profesional y se establece la capacidad de adaptación a un medio social en el que la persona se desempeña. Y en ese medio social en que la persona se desempeña, entran las habilidades, bueno, de conducción, de manejo de programas informáticos. Aquellos que fueron abogados pueden poner algún tipo de emprendedurismo o asesorar, etcétera. O sea, hay un montón de cosas, pero siempre y cuando su salud les permita poder maniobrar. Esto es lo que yo les decía, parte el alma poder ver gente con su edad se ve obligada a poder trabajar en supermercados moviendo eh, carretas, embolsando bolsas. Walmart tiene mucha gente que hace esto. O sea, gente en la calle que son electricistas, fontaneros, jardineros, gente que pide dinero en las calles. Y hay otros en la menor cantidad del porcentaje, que hay gente que se dedica a seguir enseñando su experiencia o haciendo negocios desde casa. Pero ¿cuál es esto? O sea, es hacia dónde veo mi adultez mayor, hacia dónde va mi tercera edad. O sea, ¿qué es lo que voy a lograr con esto? Con lo que siembro en este presente. Hay cambios significativos en el entorno social. Esto siendo elementos como la familia, los amigos, los compañeros, la iglesia, la comunidad que los intervienen para el bien o para el mal de la salud física y mental de los adultos mayores. Es decir, bueno, mira, hace años todavía no estaba el paso del jaguar aquí en San Salvador, pero había un semáforo que hacía la función del redondel que hoy tenemos. En ese semáforo se ponía un señor en el suelo a pedir dinero. Era un anciano con, minusválido, no podía caminar. Entonces el carro, al verlo, o sea, la persona que conducía y buscaba hacia la cima, al verlo allí, usualmente le daba una moneda. Pero ¿cuál era realmente el sentido de esto? Es que la familia lo iba a plantar allí a ese semáforo. Y cuando la persona le intentaba ayudar con una silla de ruedas, porque yo vi unos conocidos que hacían eso, que le quisieron dar una silla de ruedas, la persona les aventó la silla de ruedas, no las quería. ¿Por qué? Porque cuando uno intenta ayudar, eso para ellos los pone en desventaja, ya que la exposición de la lástima es la fuente económica con la que una familia entera va a vivir. Entonces es bien complicado porque al final tienen que comer. Y desde un punto de vista se logra entender, pero desde otro punto de vista eso se convierte en esclavismo. Esclavismo de la familia hacia el adulto mayor para que les dé los centavos que les puede generar. ¿Con qué? Con la lástima que no puede caminar. O sea, es bien difícil, pero la familia influye en esa salud mental y física. Los amigos influyen definitivamente si están o no están. Realmente amigos como tal, la sociedad nos dice que son un montón. Todos somos amigos en Facebook, pero los que están presentes son los que valen. Hay, hay amistades que duran años. Hay amistades que se construyen en minutos y perduran realmente más que aquella que se conoció desde hace años. Los hermanitos de la iglesia. Interesante tema, ya que los adultos mayores muchas veces llenan las iglesias, pues tienen tiempo para poder asistir.
para poder servirle al Señor y perfecto, muy bien. Sin embargo, también hay personas que se jactan de estar en la iglesia para evadir sus responsabilidades familiares. Cada quien busca la forma de cómo poder salvarse, pero al mismo tiempo, su experiencia, su edad, su madurez reflejan lo que en una fe pueden ellos vivir. Y es que por eso la comunidad, la colonia, el entorno, o sea, influye positiva o negativamente hacia lo que el adulto mayor va a hacer o no. La soledad del anciano. O sea, la soledad es relativo a poder estar solo. Yo soy ciclista. Muchos años monté la bicicleta y ahora monto una moto. Pero hay algo que los que andamos en dos ruedas sabemos muy bien. Nos gusta estar solos. Podemos estar solos. Pero yo me acuerdo que durante muchos años, 4:30 de la mañana, mi casco, mi ropa y la bici y nos vamos. Fácil. Aeropuerto, Opico, Cojutepeque, Zacatecoluca. ¿Cuál es el otro? Así, el Congo. A 4:30 de la mañana. 7:30, 8, iba para la casa de regreso solo, solo. O sea, aprendemos a vivir solos. El adulto mayor, depende del estilo de vida que ha tenido, sabrá cómo poder o no estar solo. O valorar el aprender a estar solo también. O sea, es bien yuca cuando por el duelo de pareja, los señores 60, 70, 80 años están juntos y uno de los dos muere y han pasado 40, 50 años juntos. Bueno, mi abuela todavía recuerda que mi abuelo, y eso murió en el 98, mi abuelito. No, mentiras, murió en el 95. Mi abuela todavía está viva, pero todavía le sigue cobrando la pensión y le reclama que no le dejó suficiente. Entonces, es una cuestión en donde el duelo de la persona se logra sobrellevar o no con base a la salud mental que el sobreviviente tenga. Y esto permite poder sobreponerse a este duelo. Usualmente son 2 a 3 años de duelo por la pérdida de la pareja. O sea, en donde definitivamente el cambio que ellos tienen es grandísimo. Es grandísimo. Y es complicado que la persona se logre adaptar adecuadamente a estos cambios sociales. Hay señores que se muere uno esta semana y el otro se va a morir dentro de 2 semanas porque no pudo estar solo. Algunos de ustedes conocerán los casos. O hay personas que simplemente siguen viviendo 10 años, 20 años, 30 años más. Pero no solo es el duelo de parejas, el duelo de los hermanos, el duelo de los primos, el duelo de sus hijos, el duelo de sus amigos. O sea, cuando un adulto mayor pierde a su círculo más cercano, en definitiva establece un dolor para él. Y esa ausencia de la persona, pues marca, raya con el establecimiento de un proceso de depresión, a veces crónica, a veces complicada, a veces que lleva a proceder de cierta forma para que se vean afectadas situaciones emocionales. Y la otra, bueno, hablando de estar solo, hablando de quedarse en casa, hablando de no poder movilizarse, o sea, no es lo mismo que una persona de 40, 50 años pueda desplazarse de San Salvador a Santa Ana, ya sea en bus o en auto, en moto, en lo que sea,
para visitar a sus amigos o parientes. A que una persona de 60, 70, 80 años lo haga, no es lo mismo. Entonces, esa lejanía también afecta. Y con el adulto mayor hay que andarlo llevando para que pueda visitar a sus amigos. O la otra, que solo lo puede hacer hoy en día vía virtual. Yo conozco unos señores que se reúnen virtualmente cada 15 días para platicar como cheros. Y todos están llenos de canas. Se me hace interesante, pues es un espacio que ellos tienen para compartir sus ideas, sus recuerdos, sus amistades. Se conocen desde hace años. Entonces es bien interesante cómo esa oportunidad de la tecnología les permite acercarse. Con la llegada de la tercera edad también pueden cambiar el modo en que el entorno más próximo observa al ser querido. Apoyar a los adultos mayores de la casa es una bendición. Es una oportunidad de poder crecer como persona. Desechar a los adultos mayores de la casa es uno de los pecados más grandes que puede haber. Porque hay personas que lo hacen. Me estorba que se vaya a un asilo, que se vaya para la calle. Es bien complicado. Cada quien tendrá sus razones. Cada quien será juzgado por saber si lo hace o no lo hace bien. Ahora, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Así como hay pensiones para, por ejemplo, que un hijo, un padre le tenga que pasar por medio de la Procuraduría, padre o madre le tenga que pasar por medio de la Procuraduría una pensión mensual, también es al revés. Hay una ley de familia que establece que si el adulto mayor puede demandar a los hijos para que los hijos le pasen una pensión mensual de sobrevivencia. Ah, y eso sí es interesante. Quizás no muy común, pero existe legalmente la, la figura para poder hacerlo. O sea, así como los adultos responden por sus hijos, los hijos también responden por los adultos. Y hay que estar ahí. ¿Cómo veo al ser querido? O sea, para mí mis padres son una gran bendición y el apoyo. Yo sé que para ellos soy lo mismo. Entonces estamos en concordancia con los roles de familia. Pero así como la familia en general ve sus ancianos. ¿Por qué hay asilos? ¿No los pueden cuidar? Bueno, hay asilos también porque se quedan solos. Es bien complicado el tema del adulto mayor. ¿Cómo lo ve su entorno? En ocasiones surge un deseo de sobreprotección en los hijos. A veces la persona mayor siente que su opinión no se tiene en cuenta como antes. Y eso pasa, porque ahora son los hijos los que toman decisiones. Es decir, recuerda que hay un mayor riesgo de infantilización y de edadismo. Es decir, que los adultos mayores, su criterio muchas veces se ve nublado por diferentes situaciones y son los hijos o adultos responsables los que tienen que tomar decisiones por ellos, de una o de varias formas. Y muchos adultos mayores, como lo dije en una clase anterior, requieren que el juego se convierta en base de su principal forma para poder mantener su recreación. Por lo tanto, esta situación de infantilización, es decir, volver a jugar como niños, se hace presente. Y se hace presente para poder estar en esa situación. Entonces, todo es importante porque así como en, en su edad adulta ellos respondieron por sus hijos, ahora los hijos responden por ellos. Algo bien yuca que es firmar un papel en donde entregas a tu papá en Hospital El Salvador con COVID
para que pueda él ser tratado por esos médicos, sea lo que pase. Eso me pasó a mí en la pandemia y fue una de las situaciones más difíciles que he logrado vivir. ¿Y por qué es una de las situaciones más difíciles para vivir? Es que es la sensación del miedo a la muerte. O sea, yo en lo personal tengo una convicción muy, pero muy propia, incluso por un tema de fe. Para mí es la hermana muerte, pero para muchos es la muerte, la calavera, la que viene caminando, la que te acecha, la que está presente por todos lados. No, pues tranquilos, la muerte tiene su papel dentro de la vida. Y aquel que piense que nunca se va a morir, pues no sé en qué mundo podrá vivir, pero todos vamos a morir. Pero en el adulto mayor se convierte en un gran problema porque los niveles de fragilidad en su salud física y mental son grandes. Y son grandes desde un punto de vista que cualquier cosita los puede poner a un paso de muerte. En casa, aquel asunto que se queda solo tiene un gran riesgo de caerse, fracturarse y morir inmediata o paulatinamente por esa caída. Hay muchos adultos que tienen enfermedades crónicas y no mueren específicamente de la enfermedad crónica, mueren de cualquier otra cosa menos la enfermedad diagnosticada principalmente. Entonces, la perspectiva del futuro cambia en este periodo de vida. ¿Por qué? Porque uno no puede, como adulto mayor, identificar qué tanto voy a poder vivir o qué tanto voy a poder ver. Bendito Dios bendito Dios por aquella persona que logra ver a los hijos de sus hijos y sus bisnietos. Aquellos que logran tener una larga vida y poder ver 2 o 3 generaciones es una gran cosa. Mi hijo ha conocido a sus 2 bisabuelas y tiene una relación fenomenal de sus abuelos. Para eso, ellos, los adultos mayores, les llena de vida el nieto o los nietos, les llenan de vida. El tema es poder disfrutarlos. El tema es poder chinchinearlos, porque eso es lo que hacen los abuelos con los nietos. O sea, para los adultos mayores, los planes personales se centran en el presente a corto y mediano plazo. ¿Qué pasará así? Esa pregunta se hace más frecuente. ¿Lograré llegar a hacer esto? ¿Puedo arriesgarme a viajar? Y hay bueno, yo conocí a algunos en las clases prácticas de tercera edad, que a los 75 años agarran novia o agarran novio. Y ese tema en ellos está muy presente. Los cambios en el cuerpo siempre van a ser visibles, poco a poco. Con el paso de los años, la imagen en el espejo va a cambiar. Sobrepasa el entorno y el plano emocional. ¿Y esto por qué? Porque la situación va a cambiar con base a la actividad de la transformación física y las nuevas necesidades físicas que la persona tiene. La calidad de sueño, horas de sueño es importante. La soledad no ayuda a dormir, no ayuda, porque en soledad el descanso es insuficiente, unido a otros factores. La ansiedad matutina se hace presente. Estoy solo, otra vez. ¿Qué hago este día? No tengo con quién platicar. Entonces, los cambios de humor por un estrés acumulado en lo adulto mayor, pues sí, vea, aparecen y hace que la persona, por falta de descanso, pudiera incluso ser agresiva con sus más cercanos del entorno. La casa se transforma, los baños, las duchas, incluso en las casas más acomodadas, este tipo de mecanismos aparecen para poder transportar a los adultos mayores en escaleras, ya que como les dije, las caídas y la soledad en que ellos pasan tiene que tener
la posibilidad de mejorar el acceso a diferentes áreas de casa, pero que sean seguras. La idea es evitar una caída, un accidente, una quemada, un corte. El que vive en el edificio de apartamentos, entiendo que tendría que tener ascensor. Y si no, hay que mudarse. Pues ¿cómo va a estar subiendo 100 gradas, por decir un número? Los baños, las cocinas, las gradas, las cocheras, las aceras, todo tiene que cambiar con un adulto mayor. En mi casa incluso tenemos adaptadores para el baño, tenemos una rampa para poder subir y, y las esquineras de los muebles, un chinero, por ejemplo, tienen su protección para evitar el golpe. La decoración en el hogar con un adulto mayor no cuenta. No cuenta. Cuenta la seguridad, ¿verdad? El cuidado personal. Muchos mayores de 65 tienen un buen grado de autonomía. No obstante, también es posible que experimenten algunas limitaciones con el paso del tiempo. En este caso, aumenta el nivel de dependencia y esa situación produce cambios en toda la familia, porque hay que turnarse para atenderlos, para ir al baño, para bañarlos, para cambiarlos, para darles medicinas, para llevarlos al médico. Eso quiere decir que el afectado necesita ayuda para realizar algunas tareas. Es recomendable en el entorno se potencie la autonomía personal, pero debe implicarse en la planificación, apoyo y seguimiento de las medidas adoptadas. En otras palabras, es conveniente que la persona siga realizando aquellas tareas que sí puede llevar a cabo, pero que necesita contar con la ayuda adecuada para afrontar otras limitaciones. Hay cosas que ya no pueden hacer. Mi papá nos sigue ayudando mucho en algunas tareas comunes de la casa, pero para manejar, ahí manejo yo, un auto. Si quieres saber más sobre los datos que es la autonomía personal, no olvides que es una capacidad que se puede experimentar en cambios en este periodo. Hay que recordar que los cambios sociales de la vejez requieren que la implicación de todos. La tercera edad es una etapa muy importante de la existencia. Es esencial crear las condiciones deseadas para que los mayores de 65 disfruten de una buena calidad de vida y puedan disfrutar esta edad. Porque la idea es saber vivir. Bien, chicos, muchas gracias por su atención. Por favor, pongamos atención a la actividad que se va a hacer como clase 2 de este tema.